vamos a empezar hoy día a conversar un poco. Mañana es un día importante. Se va a establecer el texto definitivo de este proyecto de carácter constitucional, donde vamos a saber cuál es la interpretación, cuáles son las vías, los canales que se van a producir. Yo siempre digo, y cuando me toca trabajar con mis clientes y hay que cambiar algo o modificar algo, siempre la pregunta es muy simple. Si funciona bien, no se cambia. Si funciona más o menos, bueno, hay que ver qué es lo que hay que cambiar, hay que transformar. Pero esa es la regla general. Si funciona bien, no hay que cambiar. Segunda regla, hay que determinar que todo aquello que se quiera hacer requiere recursos. Y para eso hay que ver la billetera. Si la billetera tiene recursos, se puede hacer. Si la billetera no tiene recursos, no se puede hacer. Dos máximas que son las que tienen que manejar cualquier constitucionalista para poder establecer los sistemas que queremos establecer. Hoy día vamos a hablar de lo que es el concepto del Estado y lo que es el concepto del sistema político que nos pretenden establecer en este nuevo proyecto de carácter constitucional. Primero que nada, cuando nosotros entramos a poder establecer qué es lo que es el Estado, tenemos que analizar qué es Estado. O sea, nos dicen, oye, no hablan del Estado, y el Estado para allá, el Estado para acá, el Estado para acá, pero primero tenemos que ver que existen varios conceptos de Estado. Tenemos el Estado unitario, el Estado federal, el Estado confederado, y dentro de estos tenemos que ver cómo nosotros, como Chile, como país, encajamos en este sistema. El Estado unitario es donde el Estado tiene los plenos poderes. Tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial completamente separado, donde toda la ciudadanía le entrega, en este caso a cada uno de esos tres, el poder de representación para que esto regule la organización y la administración del Estado. El ciudadano solamente participa en la elección, en este caso los parlamentarios y presidentes, y el Estado se encarga de regular lo que es el poder de carácter judicial, a través de sus propias normas de carácter independiente y a través de los parlamentarios también con su independencia con respecto al Ejecutivo, y ahí se empieza a producir un equilibrio entre los poderes y ninguno de estos tres poderes se puede de alguna manera incrementar porque siempre va a haber un control con respecto a cada uno. Tenemos el Estado federal. El Estado federal es donde existen varias circunscripciones de terreno con agrupaciones de personas, pero que se juntan y forman un Estado. El más común es el Estado del país Estados Unidos. Argentina también tenemos un caso como eso. Y después tenemos también los Estados confederados, que es una agrupación de estados donde se juntan esos estados para formar un Estado de carácter confederado. Me parece que la URSS por ahí fue en su momento, que es un Estado compuesto que fue la URSS. Y hoy día también tenemos, por ejemplo, Inglaterra, que se junta con varias naciones y forman entonces una confederación de estados. Pero todos estos estados funcionan con un gobierno. Entonces, cuando hablamos de gobierno, bueno, ¿qué significa gobierno? Y para este momento tenemos solo tres tipos de gobierno. Un gobierno monárquico, un gobierno republicano y un gobierno democrático. El gobierno democrático justamente tiene la monarquía, un rey, como el caso de España, el caso de Inglaterra. El caso republicano, fundamentalmente el caso de Chile, que está regulado por un presidente, por un poder ejecutivo y un poder legislativo. Y tenemos también un gobierno de carácter democrático. Y aquí tenemos una diferencia entre lo que es carácter democrático y lo carácter republicano, que tiene que ver mucho con el proyecto constitucional que vamos a analizar en el día de hoy. El gobierno democrático es representativo, es participativo y es directo. Fundamentalmente tiene que ver con que en este gobierno se defiende la soberanía popular. El ciudadano es quien elige y todo lo relevante que deba afectar debe ser discutido por la ciudadanía, la cual, en este caso, este gobierno democrático fija las normas para que estos ciudadanos puedan participar en este proceso democrático. Bien, nosotros tenemos nuestro país. Nuestro país hemos establecido que es un país de carácter unitario, de carácter republicano. Dice la Constitución el proyecto de que Chile es un Estado social democrático y se constituye como una república solidaria. Entonces nos está mezclando lo que es la república, o sea, un gobierno republicano con un gobierno de carácter democrático. Y aquí tenemos una gran diferencia que poder analizar. El gobierno republicano, como nosotros señalamos, es la ciudadanía le entrega la representación al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. En el gobierno de carácter democrático es la ciudadanía la que participa en forma individual sin entregar representación en cada uno de estos poderes, o tiene incidencia en cada uno de estos poderes, o tiene incidencia en las decisiones de cada uno de estos poderes.
es decir, los ciudadanos comunes y corrientes. Nuestro proyecto constitucional, tal como se los mencioné, dice que Chile es un Estado social democrático, pero también dice que se constituye como una república solidaria. Entonces nos complementa con el proceso democrático, claro, porque tenemos un presidente y tenemos un parlamento y tenemos también un poder ejecutivo. Pero es democrático porque el propio proyecto constitucional establece la participación ciudadana, inclusive en la participación de leyes, en los consejos consultivos, en los consejos regionales, en los consejos legislativos. Entonces, es una mezcla entre un proceso de carácter republicano con un proceso de carácter democrático. El agua y el aceite no funcionan. El azúcar y la sal es contrapuesto. La democracia con la república es contrapuesto. Entonces, no hubo acá un acercamiento para poder determinar o somos república o somos democracia. O sea, estamos hablando, claro que es una república de carácter democrática, pero no confundir lo que es el gobierno republicano con el gobierno democrático. Entonces, cuando se habla y se dicen las palabras y se habla de democracia en un concepto genérico, en un concepto filosófico, tenemos que entenderlo y como buen abogado tenemos que irlo a lo que determina. La Constitución nos está proponiendo un gobierno de carácter republicano con un gobierno de carácter democrático. Hay un tema que no cuaja, que no está, porque no podemos nosotros entregarle representación, en este caso el presidente, a la Cámara de Diputados o a la Cámara de las Regiones, pero a su vez también los ciudadanos también tienen que participar a través de los plebiscitos, a través de los mecanismos de carácter popular, de los consejos consultivos. Entonces, indudablemente que ese poder que estamos delegando se va desvaneciendo porque en el final es la propia ciudadanía la que va a ir manejando el Estado. No funciona, eso no va a funcionar. No tiene sentido. Además, va a crear mucha gente, va a crear mucho poder estatal, va a crear muchas personas que trabajan para el Estado y eso va a ralentizar, va a poner más lento el funcionamiento del Estado y va a ser menos óptimo en llegar a aquellas personas que más lo necesitan. Entonces, ahí hay que tener un cuidado. Bien, hemos establecido lo que es un Estado. Chile hasta ahora es un Estado unitario, es un Estado republicano y nos quieren proponer un Estado unitario con una mezcla de un Estado federal y nos quieren meter un gobierno de carácter republicano con mezcla de un carácter democrático. Se dan cuenta cómo empiezan a hacer una mezcla y no explican cómo no se definen. Si dentro de la historia de carácter universal existen los regímenes o es democrático o es republicano, o es unitario o es federal, pero no esta mezcla de decir no, que lo que pasa es que estamos hablando de gobierno, de situaciones regionales, con autonomía regional, con independencia regional, con soberanía regional. Eso es un Estado. Aquí en la Quebrada del Ají un Estado, cuando el proyecto constitucional está diciendo que las regiones podrán tener sus propias leyes, es un Estado. Por lo tanto, vamos a llegar, en ese sentido, si se llega a aprobar, a una mezcla entre un Estado unitario y un Estado republicano. No funciona. Vamos a llegar a una mezcla entre un gobierno republicano y un gobierno de carácter democrático. Hay que ver bien los conceptos de las palabras para poder entender lo que estamos. También tenemos que ver el otro tema que tiene que ver con el aspecto económico. Es decir, tenemos un Estado de carácter unitario, tenemos un gobierno, hasta ahora de carácter republicano, y tenemos que ver los sistemas económicos que existen. Los sistemas económicos funcionan en cuanto a los bienes que tiene el Estado, la disponibilidad que tiene el Estado de bienes para poder satisfacer las necesidades de todas aquellas personas que no tienen grandes recursos y que no pueden acceder al mundo privado. Pero en ese sentido, todos los bienes de todos los países son limitados. No obstante, las necesidades son ilimitadas. Entonces, en ese sentido, obliga a los estados a una mejor canalización, a una mejor optimización de los propios recursos que tienen para tratar de lograr satisfacer las necesidades de aquellas personas que tengan menor recursos y que no puedan acceder al sector privado. Entonces, bajo este concepto, indudablemente la gran carga económica que tiene un Estado no puede satisfacer y obviamente la calidad de los servicios va disminuyendo.
En este sentido, las economías que existen en el mundo, tenemos una economía de mercado o una economía de capitalismo puro, donde el Estado prácticamente no interviene y es el capital privado el que interviene, pero indudablemente con una gran afectación a los bienes sociales, una gran afectación al medio ambiente, el concepto de la colusión. Entonces hay muchas cosas que son de carácter negativo en un capitalismo de carácter puro. Tenemos también una economía que se llama planificada, donde el gobierno planifica todo, maneja las estructuras económicas, maneja los sueldos, maneja qué es lo que se va a hacer, qué es lo que no se va a hacer, dónde van a trabajar los trabajadores. El caso más típico es Corea del Norte. Esto es lo que se llama una economía comunista que a nivel internacional ha fracasado en cada uno de los países y así cada uno de los economistas mundiales lo han ratificado. Y finalmente tenemos una economía mixta, que es una economía capitalista y planificada, o mejor dicho, como una economía que podríamos denominar como una economía subsidiaria. Y aquí tiene que ver mucho el proceso de gobierno, en este caso gobierno republicano o gobierno democrático, porque si está más para un lado cargado a la izquierda o cargado a la derecha, si está cargado a la izquierda, obviamente este proceso económico va a redundar más en una satisfacción de la seguridad social por parte del Estado y dejando otras para los particulares, y si el orden derecha va a estar más entregado a los particulares toda la atención de los servicios básicos o los servicios de necesidad, y todo aquello que no pueda cubrir el particular, entonces lo cubre el Estado. Este es un sistema económico que tiene muchas válvulas de escape para todos los estados que no tienen grandes recursos económicos, que no pueden establecer un sistema de carácter solidario, y entonces estas válvulas permiten que el particular, por ejemplo, tenga la salud, tenga la educación, tenga el transporte, tenga el combustible, y en todo aquello que el particular no puede hacerlo, entonces el Estado lo asume. Y fundamentalmente son los rezagados. Y aquí, hoy, indudablemente, los más afectados son las personas que tienen menos recursos. Y el Estado, como tiene recursos de carácter limitado y tiene que satisfacer, por ejemplo, las necesidades de educación, las necesidades de salud, las necesidades de previsión, de transporte, de combustible, de las personas más necesitadas, que tienen menor cantidad de recursos, el Estado se encuentra que tiene que tener muchos recursos para pagar muchas cosas, tiene que distribuir el recurso en muchas situaciones e instituciones que tiene el Estado. Por lo tanto, generalmente el servicio que presta el Estado hacia los más necesitados es de baja calidad, porque no tiene los recursos suficientes o en su efecto no puede igualar la calidad que el servicio privado está otorgando, porque los recursos son muy limitados a consideración de que el servicio privado no tiene ese problema de recursos, porque el privado simplemente discobra, pues por ejemplo, el ISAPRE toma el 7% y el privado le dice: yo le cobro un copago de tanto, si usted lo quiere lo toma y si no se va a FONASA. ¿Ya? Entonces, pero el Estado no puede hacer lo mismo. El Estado no tiene los recursos para tener buenas clínicas, para tener buenos doctores, para tener buenos remedios, para tener buenos utensilios, buenas salas de operaciones, buenos hospitales. Y entonces todo lo que tiene lo reduce a un marco operacional de las poblaciones que hay, y con respecto a eso va tratando de poder atender, y así justamente como se van produciendo el aumento de la lista de espera, tanto en atenciones de urgencia como también en operaciones. Y si nosotros vemos, si en el sistema privado tenemos lista de espera, no hay lista de espera. Entonces, ¿por qué? Porque funciona, porque tiene mayores recursos, y la única forma que el Estado pueda entregar esa guía es que tenga los recursos. Entonces, bajo este concepto, el sistema subsidiario pareciera entonces que es el que da mejor resultado. De hecho, Chile, de la década de Elwin, cuando empieza a funcionar todo este sistema de carácter subsidiario, Chile ha crecido notoriamente, ha bajado los índices de pobreza, ha sido considerado en la OCDE uno de los países latinoamericanos que tiene un mayor repunte en cuanto al desarrollo de carácter económico dentro de su país con respecto a la inversión extranjera, la inversión particular, la seguridad de sus leyes, la certeza en cada una de sus normas, un Estado de Derecho firme, un Estado de Derecho consolidado. Y así se ha mantenido durante todos estos años, sin mayores alteraciones, salvo esto que pasó el 18 de octubre. ¿Ya? Entonces, es un sistema que ha funcionado, y han pasado gobiernos de derecha y de izquierda. El sistema económico no se ha cambiado, no es porque no se haya querido, simplemente porque los políticos entienden y saben que para financiar leyes, o sea, para hacer leyes de carácter social, de carácter subsidiaria, el Estado tiene que tener recursos.
Por lo tanto, si no tiene recursos, no pueden cambiarlo. Tienen que dejar que los particulares funcionen y ahí el Estado tiene que entrar a regular para los efectos de la colusión, para los efectos de la evasión, de la alusión y ¿cómo se llama? Esto que se coluden, pero ahí hay un problema de regulación del Estado que sí lo puede hacerlo. Terminado este tema, entramos entonces a poder analizar un poquito en forma muy general lo que es el sistema político que se nos pretende poder establecer. Tenemos un sistema presidencial que es republicano, pero a su vez también nos quieren, con este proceso constituyente, establecer que la presidencia, el régimen presidencial, que es de carácter republicano, pero tiene mezcla de carácter democrático. Entonces se discute el hiperpresidencialismo, es decir, el exceso de poderes que tiene un presidente. Pero es indudable que en un país de carácter unitario, en un país de carácter republicano, la forma de gobierno lo lleva el Ejecutivo, lo lleva el presidente, no lo llevan los parlamentarios. Es decir, cuando uno elige un presidente, lo elige por un proyecto. Y ese proyecto es obvio porque el presidente tiene las herramientas para poder legislar y llevar ese proyecto adelante. Pero ¿qué sucede con un sistema tan atomizado como tenemos hoy día? El presidente tiene que andar discutiendo con cada grupo político para poder sacar su voto. Y contra más atomización hay, menor posibilidades tiene el presidente de poder lograr sus proyectos. Entonces, los parlamentarios con esta atomización de alguna manera frenan los proyectos si no tienen a su vez una contraprestación o alguna ventaja de carácter política. Por eso, en este sentido, este hiperpresidencialismo que hoy día viene con un carácter de carácter democrático, o sea, me refiero al gobierno de carácter democrático, con participación mucho de la ciudadanía, no va por un camino que estuviera en un Estado de derecho, un Estado unitario y un Estado republicano. Se crea un sistema electoral. El sistema electoral chileno ha sido calificado a nivel mundial como excelente, pero la Convención ha considerado que hay que cambiarlo. Ha considerado que tienen que haber escaños reservados, constituidos en un solo distrito para todo el pueblo indígena. Hay que recordar que en los años 80 se criticó mucho la calidad de senadores designados que existían en nuestro país. Eran igual escaños reservados en ese momento y se criticó y hoy día estamos con escaños reservados, pero eso es un absurdo. Porque si nosotros analizamos nuestra historia, nosotros hemos tenido parlamentarios de origen indígena. La propia expresidenta del Parlamento, Yanna Proboste, es de origen indígena, senadora de la República. Tenemos un ministro de la Corte Suprema que también es de origen indígena. Tenemos hoy día en la Cámara de Diputados una persona trans que también es diputado. Tenemos una persona ciega en el Congreso, en el Senado. Entonces, cuando hoy día se pretende darle prioridad a todas estas personas que son un aspecto de carácter minoritario en nuestro país, es indudable que hay un proceso de desigualdad. Porque si el Estado hoy día ofrece que todas las personas puedan participar en política, ¿por qué entonces tenemos que entregarle un privilegio que no todos los chilenos lo van a tener? Ahí hay un tema que parece que este concepto de republicano no está y se asienta en el concepto de carácter democrático, de un gobierno democrático donde haya participación de la ciudadanía de todos los sectores, y este tipo de gobierno se preocupa de cada uno de estos sectores que son minoritarios tengan participación en el Estado y en la organización y en las decisiones del gobierno. El sistema legislativo que se habla de un sistema asimétrico, en donde indudablemente se nos pretende establecer de que vamos a tener una Cámara de Diputados o un Congreso de Diputados y como contrapeso una Cámara de las Regiones, y desaparece lo que es el Senado propiamente tal. Entonces nosotros tenemos hoy día un sistema político bicameral en donde tenemos cámaras espejo, pero fundamentalmente que tiene un sentido lógico. Nosotros tenemos una Cámara de Diputados que es generalmente joven, con gente puede postular gente muy joven, y así lo ha establecido. Por tanto, con una idea bastante impulsiva, revolucionaria, ideas fuertes. Y tenemos, por otra parte, un Congreso más pausado, con personas mayores, con más experiencia política, con más experiencia de la conciencia de un Estado, del bien común, de los recursos económicos, cómo se manejan los recursos, cómo se manejan las leyes. Entonces ahí se produce un control, un contrapeso entre el poder de la juventud y la sapiencia de la persona mayor, y se trata de establecer lo que es este Estado de Derecho con esta garantía de poder establecer
estabilidad, seguridad y certeza jurídica, lo que ha predominado y ha establecido nuestro país como importante a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Al producirse este concepto de este Parlamento de los Diputados, se le está entregando mucho poder. Entonces me parece que entregar mucho poder a personas con poca experiencia o personas muy jóvenes, y más aún cuando se le agrega que la aprobación o de las leyes, ya sea para aprobar o para revocar una norma legal, son cobros muy simples, o sea, con la mayoría de las que están presentes y en algunos casos con mayoría absoluta de los que están presentes. Eso no da garantía de una certeza y una seguridad jurídica dentro de un Estado de Derecho. Los quórums están establecidos justamente para eso, para poder establecer las normas legales que se mantengan a través del tiempo y que no tengamos mayorías de carácter circunstanciales de uno u otro bloque de carácter político que puedan manejar las políticas y cambiar las leyes, porque indudablemente eso afecta al proceso de credibilidad del país, afecta al proceso de inversión del país, y obviamente un país requiere inversiones, y para tener inversiones requiere certeza, seguridad jurídica y un Estado de Derecho de carácter estable. Esta seguridad en este tipo de parlamento indudablemente en ese aspecto no lo ofrece, y ya de hecho tenemos algunos comentarios de economistas a nivel internacional en esta situación que podría establecerse. Por lo tanto, la Cámara de las Regiones, que si bien de alguna manera comparten algunas leyes con respecto al Congreso de los Diputados, pero no es la esencia del contrapeso en forma esencial, porque la Cámara de los Diputados o el Congreso de Diputados va a estar representada de acuerdo a las mayorías que existen por cada una de las regiones. En cambio, la Cámara de los regionales va a estar siempre por tres personas que van a representar cada una de las regiones. Entonces, la Cámara de Diputados van a tener mayoría donde hay mayor complemento de personas, Santiago, Valparaíso, Concepción. Indudablemente ellos son los que van a tener la gran mayoría del poder en la Cámara de Diputados, en contraprestación de las cámaras regionales siempre van a tener un número igual y va a haber igualdad al voto, pero con una mayor incidencia en el aspecto legal. Entonces, nuevamente aquí estamos transformando lo que es un gobierno de carácter republicano a una transformación de un gobierno de carácter democrático, de un Estado de carácter unitario a un Estado de carácter federal. Ahí hay un tema y de carácter subsidiario a carácter solidario. Mezclas que me parece que no van por ahí por un camino más tallado. El concepto de la participación ciudadana, que tiene que ver muy propio de los regímenes de carácter democrático y no de los regímenes de carácter republicano, nos encontramos gran participación de la ciudadanía en la formación de leyes, en la participación de la formación de las leyes. Puede el ciudadano, bajo determinados requisitos, participar en la formación de leyes, en los consejos consultivos, en los consejos legislativos de carácter regional. Por lo tanto, va a haber mucha participación de personas en la administración y el funcionamiento del Estado, lo que indudablemente va a llevar una mayor carga al Estado, y esa carga va a ser más lento el funcionamiento del Estado, va a haber una mayor cantidad de distribución de los pocos recursos que tiene el Estado. Por lo tanto, la lógica nos dice que no va a tener la capacidad suficiente para poder readecuar aquellos recursos en salud, en educación y en provisión, que son los aspectos más importantes, porque indudablemente el sueldo que tiene Chile hoy día va a ser el mismo que va a tener mañana, o sea, no va a cambiar mucho. Por lo tanto, va a haber una mayor distribución de la carga, y esa carga tiene que quitarle a otros. Por ejemplo, lo que pasó en el COVID. El COVID tuvo que pescar los recursos que tenía el Estado para dedicarlo exclusivamente a un concepto de salud, pero obviamente dejó de lado muchos proyectos porque tuvo que ocupar esos recursos para solventar el problema del COVID. Creación de camas, creación de insumos, contratación de médicos, contratación de personal, contratación de respiradores artificiales, y el Estado no tenía esos recursos. Por lo tanto, tuvo que dejar de cumplir otros programas que tenía para dar esa activación. Entonces, hoy día tenemos que ver el mismo ejemplo. El Estado, con los mismos recursos que tiene, va a crear nuevas instituciones, por lo tanto, va a tener que los pocos recursos que tiene, los va a tener que redistribuir a mayor cantidad de personas, a mayor cantidad de instituciones, y obviamente los más afectados siempre van a ser los más necesitados, porque así de esta manera el Estado no va a poder cumplir con una mejor calidad, y obviamente se va a ver una situación de desmedro. El particular que tenga los recursos económicos va a acceder a seguros propios, va a tener educación, va a tener salud, porque tiene los recursos, pero el Estado no va a poder igualar, porque no tiene los recursos para tener hospitales, para tener
médicos e insumos, herramientas, utensilios, salas de operaciones de la misma calidad que tienen los servicios privados. Entonces, ahora hay que recordar que un privado hace un hospital, lo puede hacer en 6 meses. El Estado para hacer un hospital tiene que proyectarlo, tiene que hacerlo, estamos hablando de 3, 4, 5 años para hacer un hospital. El Estado para tener nuevos, por ejemplo, salas de operaciones, nuevos médicos, tiene que presentar un proyecto que es para el próximo año y el proyecto tiene que ser aceptado, tiene que analizarse, o sea, estamos hablando de 2 o 3 años más para producir para producir una mejor calidad. Pero aún y cuando llegue a esa mejor calidad, el privado va a estar mucho más adelante. Por lo tanto, indudablemente las personas más débiles, con menos recursos, siempre van a ser las más afectadas. Muy bonito será la Constitución, tendrá muchos proyectos, muchos beneficios, muchos derechos garantizados, pero si no hay recursos económicos, va a ser palabras. La propia Constitución establece de que cada ley que ingresa al Parlamento tiene que estar financiado y se crean estas dos secretarías, la Secretaría Legislativa y la Secretaría de Presupuestos, justamente para asegurar que las leyes se cumplan con el espíritu constitucional, pero a su vez tengan el debido financiamiento. Por lo tanto, si hoy día Chile no tiene esos recursos económicos, muchas leyes que van a emanar de la Constitución van a ser letras muertas porque llegando al Congreso, llegando al Parlamento o a la Cámara, lo que sea, se va a encontrar que no tiene financiamiento, por lo tanto no se van a poder implementar. Por ejemplo, el sistema de salud. Se piensa un sistema de salud de carácter nacional, como que existía antes, que existiera un solo sistema de salud en nuestro país. Para eso hay que implementarlo. Entonces, hay más médicos, más utensilios, más cosas, y el Estado no tiene esos recursos, y si no los tiene, no se va a poder implementar la ley. O si se implementa la ley, va a ser a media, va a ser con trance, va a costar mucho, y todos estos son proyectos que requieren necesariamente años de poder establecerse. Y si más aún, si usted le agrega esto, que pretendemos tener un sistema económico de carácter solidario, donde ya la inversión privada no va a participar para desaguar un poco los gastos del Estado, entonces se va a incrementar aún más el tema del Estado y pareciera que eso no va a ayudar mucho a satisfacer las necesidades por las cuales de alguna manera se creó este proyecto constitucional. Así que de esta manera veremos ya mañana el nuevo texto que nos van a presentar y ahí ya podremos ya entrar un poquito más fino, analizando cada uno de los temas, cada uno de los capítulos para ver cómo estos se van pronunciando, estableciendo, pero sí, reitero, un sistema de carácter republicano con democrático no funciona, un carácter unitario con un Estado federal no funciona, y un Estado de carácter donde la ciudadanía empieza a participar, empieza a resolver, a participar en la resolución de sus problemas, me parece que tampoco no es el camino correcto. 30 años se ha tratado de analizar, de cambiar el sistema de carácter económico en nuestro país. Eso no se pudo, no es porque no se quiso, simplemente porque cada uno de los parlamentarios entendió y comprendió que el país no tenía los recursos para ser un Estado solidario. Por lo tanto, en ese sentido, lo que se requiere y lo que siempre se ha postulado es que existan mayores leyes de control, que se controle mayor el tema de los particulares en las inversiones, que se trate de establecer un proceso más igualitario donde el Estado pueda tener recursos suficientes y tenga leyes de carácter suficientes para asegurar un proyecto de salud, un proyecto de educación y un proyecto previsional. Es decir, que a todas aquellas personas que tengan menos recursos, el Estado tenga los recursos suficientes para poder darlos. Eso hay que hacerlos con leyes y con financiamiento. Hoy día se pretende, a través del gobierno actual, hacer un proyecto de modificación tributaria donde se pretende alcanzar un 4% del PIB, pero indudablemente cargando la mata a los inversionistas, a los que tienen mayor cantidad de recursos, cuando pareciera entonces que, si bien es cierto, tiene que existir un control a la evasión, al control del impuesto, al pago del impuesto, estamos todos claros en ese aspecto, y eso no se hace no porque el Estado no quiera, es porque el Estado no tiene recursos para contratar a los suficientes inspectores o tener los suficientes medios informáticos para mantener un control del empresariado. Entonces, esos son los temas que se tienen que hacer. La OCDE ha determinado determinados procedimientos de control de las inversiones particulares, pero el Estado tampoco tiene los medios suficientes para poder controlar, y eso indudablemente ayuda a que haya mayor evasión o elusión de impuestos. Por lo tanto, el Estado tiene que procurar, con lo que existe hoy día, que está funcionando bien, que ha sido reconocido a nivel mundial, de establecer mejores mecanismos de control para lograr tener mejores recursos y de esta manera satisfacer las necesidades de aquellos que tienen menos recursos.
Yo insisto, aquí no es un problema de desigualdad que el rico tenga mejor derecho a salud y educación, no. Aquí es un problema que el Estado, con los medios que tiene, no tiene la capacidad para igualar el servicio de calidad que ofrece el particular. Cuando el Estado iguale, las cosas van a cambiar, pero no hay que cambiar las palabras. Y no mezclemos peras con manzanas, ni aceite con agua, ni gobiernos republicanos con gobiernos democráticos, ni estados unitarios con estados federales, ni sociedades de economía solidaria con mezcla de subsidiaria. Eso no va por un buen camino. Ya nos veremos y seguiremos comentando cómo va nuestro camino a la Constitución. Las encuestas están ahí, unos para allá, unos para acá, discusiones por aquí, discusiones por allá, pero al final es usted el que va a tener que decidir el 4 de septiembre qué es lo que usted quiere.